Voy a tratar de hablar fuerte. Si usted tiene cualquier situación, eh, por favor, no dude en preguntarme, en opinar. Esta clase es para todos nosotros. Seguramente habrá algunas personas que ya lo han visto, algunos conceptos. Vamos a ir viendo, ¿ya? Creo que ya bajó un poquito la lluvia también en algunos lugares y bueno, esperemos que sea así, ¿no? Bueno, recordarles, decía, ¿no? De pronto un poquito con el asunto de sus micrófonos. A mí en particular no es que me moleste porque yo les puedo silenciar desde acá, ¿no? Al ser el organizador. Sin embargo, pues, bueno, muchas veces puede causar cualquier situación. Entonces es mejor estar atentos. Actívelo, sí, para conversar, para dar una opinión. Pero bueno, si es que no, ya no lo va a utilizar, pues es mejor que se lo desactive, ¿no? Son cositas que ya en el camino suele pasar, ¿no? En el camino ya se va mejorando. Entonces tenemos aquí la química como tal. Miren este concepto ya más técnico. Estudia los cambios y transformaciones, ¿verdad? Usted en el mundo común, si yo le dijera qué es un cambio y qué es una transformación, seguramente va a decir que es lo mismo, ¿no? Porque suena igual, ¿ya? Pero ya cuando se estudia química como tal, este término cambio más se lo designa a justamente los cambios, pero que son físicos y pueden ser reversibles. A eso se lo conoce como un cambio, ¿no? Cambio de posición, por ejemplo, un cambio de estado. Cuando usted tiene agua, un vaso con agua, y lo pone al congelador, por ejemplo, ¿sí? Estamos haciendo un cambio nada más de estado y se hace hielo, ¿verdad? Eso se está solidificando. El agua nunca dejó de ser agua, molecularmente no dejó de serlo. Simplemente hubo un cambio de estado. Y si usted quiere regresar al estado líquido, pues simplemente cambiamos la temperatura, ¿verdad? ¿Ya? En cambio, una transformación conlleva un proceso más interno, ¿ya? Por eso dice cambio y transformaciones de la materia. Para ser más exactos, una transformación hace referencia ya o ya de por medio está presente una reacción química, ¿de acuerdo? Se me ocurre a mí, por ejemplo, una reacción de combustión, ¿verdad? Cuando usted pone gasolina o cualquier tipo de derivado hidrocarburífero, ¿verdad? Que genera energía, ¿verdad? Usted le pone gasolina al carro y se da una reacción de combustión al carro o a la moto. Sí, esta gasolina se está consumiendo, ¿verdad? Y se genera energía, la energía que le permite que el carro se mueva, ¿verdad? Y si yo le digo, ¿y será que a esa gasolina que se consumió podemos regresarlo a gasolina nuevamente? Seguramente su respuesta va a ser no, o me va a decir, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Eso es el asunto, ¿no? En una reacción, eso es lo que sucede en las reacciones químicas. En la mayoría, en las transformaciones, la mayoría son irreversibles, ¿ya? Entonces, por si acaso algún rato se encuentre con esas cosas, concepto, cambio y transformación, ¿sí? No es lo mismo, aunque suenen igual, desde el punto de vista químico al menos. ¿Listo? Bueno, aquí nos habla un poco de la historia, y cómo ha ido afectando, cómo, cómo es la relación directa con los avances tecnológicos que tenemos hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahí están metidas las ciencias, pues las ciencias naturales, las ciencias químicas, la medicina, la veterinaria, la agricultura. Bueno, la química está presente en muchas del resto de ciencias, ¿no? Y no es ajeno, pues, las ciencias ambientales, que es la rama en la cual ustedes se encuentran, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se irá siendo evidente esto? Normalmente en su pensum segundo semestre usted va a pasar estudiando aguas. Y ahí vamos a estudiar un poco de los análisis que se realizan para determinar la calidad del agua, por ejemplo. En tercer semestre usted va a estudiar suelos y cuarto y quinto aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de entender la química? Es que nosotros cuando entendamos la química, vamos a entender un poquito más allá del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, una vez que entendamos eso, para ustedes va a ser posible, pues, proponer soluciones, que es la idea de esto, ¿no?
de que usted esté estudiando. ¿Cómo conseguimos eso? Conociendo internamente cómo se encuentra distribuido algo llamado materia. Ya mismo vamos a dar el concepto de materia, ¿de acuerdo? Aquí nos habla la parte de salud y medicina, la farmacéutica, pues, por supuesto, ustedes recién nomás, ¿verdad? Nosotros no hace mucho, pues salió ya la vacuna que nosotros nos hemos puesto. Miren que tras todo esto hay química tras todo esto, ¿no? Las reacciones bioquímicas, las que suceden en nuestro cuerpo humano, también tienen un principio químico, por supuesto, ¿sí? Nos dan aquí algunos ejemplos. La energía y el ambiente, dice, los combustibles fósiles, ¿verdad? Que están directamente relacionados con la química, ¿ya? Toda esta situación. Bueno, ahí nos cita un ejemplo también, materiales y tecnología, nos dice algunas situaciones, ¿ya? Son lo que conocemos, lo que vamos a ir viendo. Ahora, empezamos dando un concepto bastante, ¿no? Y decía que este es el objetivo de la clase. Yo quiero que al final de la clase nosotros entendamos esto que estoy subrayando acá. ¿Cuándo utilizar la palabra sustancia? ¿Cuándo utilizar la palabra mezcla? ¿Cuándo elemento? ¿Cuándo compuesto? ¿Verdad? Átomos y moléculas. Todas ellas, todos se relacionan entre sí, pero no es lo mismo, ¿ya? Hay que saber entender, ¿ya?, cuando me refiero a cada uno de estos conceptos de aquí. Nuevamente nos dice aquí la química del estudio de la materia. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y que tiene masa. Lo que a usted se le ocurra. Usted mire alrededor, incluso lo invisible es materia, invisible para nosotros, ¿no? Porque si yo le comento y digo el aire que usted respira, nosotros no lo vemos, pero la funcionalidad que este tiene lo sentimos, ¿verdad? ¿Ya? Y sabemos que es un gas o hasta ahí, ¿cierto? Pero quizás no sabemos de qué esté compuesto, ¿ya? Sabemos que existe, pero no sabemos si será un compuesto, o tal vez será una mezcla, será un elemento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a dejar claro esta vez, ¿de acuerdo? ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta ahí? ¿Se está escuchando? ¿Mejoró la situación? Por favor, les escucho. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha, ingeniero. ya, perfecto. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Listo. Mire, muchas gracias. Continuemos. Ahora aquí, verá. Yo este cuadrito aquí, el concepto más general, sí, nuevamente, el concepto más general que usted puede utilizar es el concepto sustancia, ¿de acuerdo? Aunque como definición dice que la sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida, dice, ¿no? Constante y propiedades características. ¿Y cuál es la situación de esto? Que el término sustancia, al ser muy general, es válido que usted lo utilice. Se me ocurre, por ejemplo, no ha de ser lo mismo un pedazo de hierro, que es un elemento, a de pronto una solución ahí de amonio cuaternario, se me ocurre, ¿no? Ahorita. Lo uno, el hierro es un elemento, mientras que la otra es una solución, una mezcla homogénea. Sin embargo, si usted no tiene claro cuál es un elemento, cuál es un compuesto, cuál es una mezcla, usted puede decir esa sustancia, ¿verdad? Es un término que de todos modos, aunque repito, no es lo correctísimo, de todos modos está validado para utilizarlo. ¿Ya? Bueno, mire, justamente ahí dice, ¿no? Ejemplos, dice agua, amonio, azúcar, lo que quiera. Se identifica por olor, sabor u otras propiedades. Bueno, detalles ahí, ¿no? Listo, vamos por acá. Una mezcla. Al final vamos a hacer un cuadrito para resumir estas cosas, ¿ya? Y al final yo le voy a ir preguntando, le voy a decir, a ver, la señorita Jessica Calderón me va a responder eso. Sí, vamos a ir viendo la idea, a ver si es que le entendió, si es una
si cierta sustancia que yo le ponga ahí, pues es una mezcla, un compuesto, lo que sea, ya. Bueno, lo más común en nuestro medio son las mezclas, ¿ya? Es lo más fácil, lo más común, repito, que vamos a tener. Existen de dos tipos, homogéneas y heterogéneas, ¿de acuerdo? Vamos viendo aquí. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias. Mire que dice dos o más sustancias, ¿no? No necesariamente elementos, no necesariamente compuestos, ¿no? A la cual las sustancias conservan sus propiedades características, dice, ¿no? Bien. Yo le pongo un ejemplo, aún no tan químico que digamos, pero, por ejemplo, usted cuando prepara un café, ¿verdad? ¿Verdad que eso es una mezcla? ¿Ya? ¿Qué nomás utiliza para esto, señores? A ver, un ejemplo que me diga. A ver, yo preparo mi café así. A ver, vamos viendo. Agua, azúcar y café. A ver, don Edgar dice agua, azúcar y café, ¿verdad? Sí, sencillo. Eso es lo que usted hace. O hacemos todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted al final, Edgar, está en la capacidad de distinguir cada componente o ya simplemente se formó una sola sustancia, llamémoslo así. Ya se siente solo café ya. Sí, ¿no es cierto? Usted al final, o sea, al inicio, ¿verdad? Tiene por aquí su tachito de azúcar, por acá su tachito de café en polvo y por acá su tacita con agua caliente. Una vez que usted mezcló las tres sustancias, formó una sola, sin que exactamente haya habido reacción química. Ahí no hubo reacción química. Lo que hubo fue una combinación, una mezcla nada más. Sí. ¿De qué tipo? Ya mismo lo vamos a decir. Ya mismo eso se va a llamar mezcla homogénea, ¿ya? Y no sucede solo con líquidos y sólidos, también líquido, líquido, incluso sólido, sólido, gas, gas, ¿sí? El gas licuado de petróleo que usted tiene ahí, ¿no es cierto? El gas de cocina. Es una mezcla homogénea también de diferentes gases, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Algunas aleaciones que existen, ¿ya? Entonces, miren, dice, ¿no? Conservan sus propiedades características. Sí, ¿verdad? Porque el azúcar era dulce y su agua sigue siendo dulce. El café, pues, tiene esa característica propia de su composición, fragancia, sabor, igual. El rato en su taza final de café sigue teniendo esa característica, solo que ahora ya está en una mezcla, ¿no? Líquida. Las mezclas no tienen una composición constante, dice, por supuesto, no tiene. Por lo tanto, si recolectas, bueno, un ejemplo nos dice ahí, ¿no? Si recolectamos aires de distintas ciudades, probablemente tendrá una composición distinta, dice, debido a la diferencia en altitud y contaminación. Por supuesto, ¿no? No ha de ser igual el aire que recolectemos aquí al que recolectemos, se me ocurre, en Loja de pronto, en ciudades donde no existe actividad petrolera, ¿no? No ha de ser lo mismo, porque ya hay otros gases que se han combinado ahí. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Que la tienen, con gusto. Está entendido. Entendido, perfecto. Seguimos entonces. Listo, sigamos. Siguiente paso. Viene por aquí tengo, bueno, está un ejemplo, ¿no? De una mezcla y toda la situación. ¿Dónde estábamos? Más acá abajo, ¿ya? Mire que aquí tiene una composición del aire, nos está mostrando aquí. Por acá parece ser un envase con leche o algo, sustancia blanca. Y por acá una mezcla aparentemente de cemento, concreto y toda la situación, ¿no? Ya. Listo. Tenemos la materia homogénea, entonces, bueno, esta clasificación de la materia se la hace acorde o de acuerdo a la necesidad.
¿A qué me refiero con esto? Con necesidad me refiero a cuáles sean, para qué lo necesita. O sea, desde qué punto de vista lo necesita. Por ejemplo, yo creo que los biólogos, por ejemplo, los que estudian biología, seguramente a ellos les interesará la clasificación de la materia en base a, o la clasificación que ellos harán será como materia orgánica e inorgánica, por ejemplo, ¿no? De pronto en las ramas de las ciencias de la salud, no lo sé. Desde el punto de vista más general, que es el que nosotros debemos abarcar, punto de vista químico, pues es adecuado clasificarlo de acuerdo a la composición, a la estructura que tiene la materia, ¿ya? Y de esa forma se la clasifica en homogénea y heterogénea. De aquí en adelante, materia homogénea es todo lo que usted vea una sola fase, todo lo que vea igualito, que no cambie en su estructura. Eso es un ejemplo de materia homogénea. No sé, se me ocurre el pedazo de vidrio, tal vez que ahorita esté en su casa, el vaso con agua que agarra, no sé, el jugo, el mismo café. Todo lo que usted ve una sola fase y hubo una combinación ahí adecuada, eso es homogéneo. Ahora, lo que usted no vea como una sola fase, o vea diferentes componentes, en los que usted avance a distinguir los componentes, eso va a ser un ejemplo de materia heterogénea. Se da normalmente por las mezclas, les decía, ¿no? Y aquí yo cito un ejemplo, mire, para separar este tipo de materia, una sustancia homogénea es, por el mismo hecho de la estructura, bastante complicado separarlo por métodos convencionales, ¿verdad? Mientras que, pues, un ejemplo, la materia heterogénea, esa es más fácil de separarla. Más o menos les voy a poner un ejemplo. Sí. Y usted me dirá si le suena o no. ¿Qué pasaría si usted tiene, no sé, se me ocurre tal vez una botella de licor, no sé, se me ocurre de whisky, vamos a poner ese ejemplo ahí. Y digamos, el señor Henry Arcos dice, bueno, a mí, no, voy a tomarlo como ejemplo nada más, ¿no? A mí el whisky me gusta puro, pero llegó otro amigo suyo y resulta que usted que se dio cuenta ya le puso agua y le añadió, ¿qué saben poner? Whisky. Mi pregunta, obviamente los dos líquidos se mezclan. Mi pregunta es, ¿creen que habrá forma de separarlos? ¿Qué opinan? Ya no. Al menos, Yanela, ¿verdad? Al menos convencionalmente, muy difícil. Así es que no se puede. Lo único es destilándolo, pero con ya otra método. Claro, Edgar me parece, no sé quién dijo. Perfecto, por supuesto. Ya con un método químico usted puede destilarlo en base a los puntos de ebullición. Ya, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Ya podríamos hacerlo, una separación. ¿Sí? Ahí he citado, ¿no? Materia homogénea se la podría separar, pero no es tan fácil. Tal vez necesite métodos químicos ya. Mientras que si usted tiene materia heterogénea, la materia heterogénea es aquella que no se puede mezclar o simplemente se combina, pero es como que no se logró, digamos, formar una mezcla homogénea ahí, ¿no? Todo lo físico que usted vea que se puede separar, ¿no? Eso es lo más clásico de lo clásico, ¿no? Que nosotros nos enseñan, el agua y el aceite, por ejemplo. Obviamente eso se debe a las polaridades que tienen estas sustancias. Esas no se mezclan. Entonces, por ende, si usted tiene un hidrocarburo, un aceite, ya sea vegetal, de cualquier origen, ¿sí? Regado o añadido al agua, pues usted, yo le diría eso, sí lo puede separar físicamente, ¿no? Si yo le digo, ¿cómo separo? Usted tal vez me dice, no sé, le pongo un trapito, un papel filtro ya en el laboratorio, hasta incluso el del dedo puede ponerle ahí un poco en como es en el vaso, por último, algo puede separarlo, ¿no? Métodos físicos. ¿De acuerdo?
Homogénea, heterogéneo, en forma general. Tenemos otro concepto aquí. Las sustancias llamadas puras. Sustancias puras. Las llamamos sustancias puras a los elementos y a los compuestos. ¿Ya? Compuestos o moléculas también, ya le llamamos a esto. Miren, para que usted nunca en la vida se confunda y para los que conocen esto, pues lo recuerden, ¿no? La característica principal de un elemento, ¿cuál va a ser? A ver, esa preguntita ahí, los chicos que siempre están atentos. ¿Dónde le encuentro yo a los elementos? ¿Cómo saber si una sustancia es un elemento? ¿A alguien se le ocurre? Ya. Una de las respuestas es que los elementos se encuentran en una herramienta que yo les voy a pedir que ya lo descarguen, lo compren. Bueno, yo lo voy a poner también ahí. La tabla periódica, ¿de acuerdo? Los elementos son casi la sustancia inicial o básica. Digo casi porque antes de los elementos están los átomos, ¿no? Que son la unidad ultra básica. Nuevamente entonces, los elementos químicos son aquellos que están formados por átomos de sí mismos. Son la sustancia única. No se formó por combinación de otras sustancias. ¿Ya? Aquí tenemos. Y por último, quizá el más determinante, a estos elementos lo encontramos en la tabla periódica. He puesto aquí unos ejemplos, aluminio, hierro, etcétera, ¿no? Bueno, aquí me habla de las moléculas que están acá abajo con los compuestos, ¿no? Miren, en cambio, aquí los compuestos, por supuesto, ya son unión de elementos y tienen una fórmula definida. O sea, si usted me dice, eso es un compuesto, o esa sustancia es un elemento, perdón, es una molécula, yo de una lo que le voy a preguntar es, ¿y cuál es la fórmula? Si usted no está en capacidad de responder eso, significa que seguramente está confundido o posiblemente sea una mezcla. ¿Ya? Y va mi pregunta ahí. ¿Qué vendría siendo, por ejemplo, la leche de vaca? A ver. Ya con lo que acabamos de hablar, a ver si me han entendido. A ver, señorita Aida. A ver, de pronto el señor Alex Lucmaña se encuentra por aquí. No sé si están operativos. Sí, ingeniero, sí. Chévere. La leche, a ver, vendría a ser, bueno, a ver, sería una mezcla. Claro, Alex. Por supuesto, ¿verdad? Ajá. Porque recuerde que si usted a la leche pues tiene grasas, tiene proteínas, Así tiene es. cantidad de agua, ¿verdad? Es una mezcla, por supuesto, un tipo de mezcla homogénea, ¿verdad? Ya, suelen Pero confundirse, ¿no? una consulta, al llegar una, digamos, por ejemplo, cualquier tipo de leche, ¿verdad? Claro, en general, Sí, ya. sí. Porque Porque de para ahí, hacer la leche procesada, digamos, de cartón se utiliza bastante agua, inclusive en ese aspecto. claro. Ujú. Bueno, ya esto ahí sería hilar un poquito Ah, más ya. fino, ¿no? Sí, Más sí. allá. Ok. Pero desde el punto de vista, digámoslo así, o sea, porque muy fácil dicen, no, la leche es la lactosa. Sí, pero ese es recién un tipo de azúcar nada más o sea, no. Para descartar todo esto, repito nuevamente, ¿cómo me doy cuenta de lo que estoy diciendo? Es porque si usted me dice que es un compuesto, repito, si usted me dice esto es un compuesto, una molécula, debe tener la fórmula. ¿Ya? Contrario a que yo le diga el agua, por ejemplo. Todo el mundo me va a decir, eso es un compuesto. ¿Cuál es la fórmula? H2O. El ácido clorhídrico que está ahí, mire. HCl, o sea, tiene una fórmula como tal. A ellas se las llama sustancias puras. Las mezclas, decíamos, las mezclas homogéneas, ¿sí? En este caso aquí se me ha quedado, seguramente se me borró aquí, homogéneas, ¿ya? Las mezclas homogéneas toman dos nombres, las llamadas
famosas soluciones, las cuales estudiamos al final del curso, esperemos lo que sí sean. O también, bueno, yo siempre estoy ahí y de ahí al inicio de segundo semestre porque ahí necesitamos conocer soluciones y estudiarlo para el análisis, ¿no? Para el análisis instrumental. Bueno, en fin. Una solución, una mezcla homogénea, perdón, puede llamarse solución siempre y cuando ésta se encuentre elaborada o se encuentre en cantidades cuantificables, medibles, en cantidades definidas. Si es que no está en cantidades definidas, eso no es una solución. Simplemente sería una mezcla homogénea o mezcla indefinida, le ponen ahí, ¿no? Como el ejemplo que yo le acabé de decir. Usted cuando prepara su café, yo siempre tomo ese ejemplo, parece bastante, es lo que todo el mundo hacemos en todo caso, ¿no? Usted lo hace, como se dice, pues, comúnmente al ojo, ¿no? Me imagino que, no sé, dependiendo, coge una cucharadita o, no sé, 2 cucharaditas de café, depende cómo lo tome. Coge una taza con agua y así mismo un par de cucharadas de azúcar. Eso es una mezcla homogénea indefinida, porque si yo le pregunto, ¿y cuánto puso exactamente? Usted no me va a poder decir, ¿verdad? Para que esa mezcla homogénea se convirtiera en solución, significaría que nosotros pesamos, medimos la cantidad de masa, pesamos cuánto café pusimos, medimos cuánta agua pusimos y luego pues lo preparamos, ¿no? De ahí, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Una solución, como va a ser en cantidades definidas, siempre va a tener la misma composición, ¿ya? Vamos en el mundo de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ingresan en ese mundo, ¿no? Las bebidas, por ejemplo, y por eso, perdón, antes de que se me acabe la idea, es por eso que usted a una solución le puede etiquetar la llamada concentración. Cloruro de sodio al 60%, dice aquí, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, me imagino que todo el mundo, ¿no? Alguna vez nos hemos tomado unas cervezas, bueno, y todo el mundo, más que eso, todo el mundo alguna vez ha de haber agarrado y se puso a ver la etiqueta, ¿no es cierto? Creo que todos lo hemos hecho. Ponemos a leer la etiqueta. ¿Cuánto sabe ser normalmente la concentración? ¿Quién me dice? La concentración de una cerveza estándar, las que tomamos nosotros al menos. ¿Se han fijado alguna vez la concentración que sale ahí? 4.2. 4.2, don Alex toma club o la negra, segura, porque esa está un poquito más alta, ¿no es cierto? Pilsener es eso. La Pilsener negra. La club tiene 4.7. 4.7, está más altísima. Ya. Pero el vino tiene 13, el 13. Bueno, el vino, ¿no es cierto? Ya. Me han contado. Así me han dicho a mí también, ya. Acá, por ejemplo, en el oriente, no, ahí se toma light, esa es más ligera, 3 punto algo, nomás creo que es la concentración, 3.5 me parece. ¿Ya? Bueno, el punto es que esto claramente, ¿qué vendría siendo? ¿Una solución o una mezcla homogénea normal? Las composiciones, una solución, ¿verdad? Por supuesto, porque usted se compra una cerveza Club ahí en la tienda de la esquina y se va y se compra en Quito. El sabor no le va a cambiar. La concentración de alcohol tampoco, porque ellos lo hacen eso, con cantidades definidas. O sea, eso es una solución, ¿ya? Mientras que si usted se prepara un café, puede hacer que hoy le hizo un poquito más fuerte, puede hacer que mañana ya no le salió tan fuerte, porque, no sé. Quiero que me entiendan esa idea, ¿no? Cuando una mezcla homogénea se llama solución y cuando, pues, es simplemente una mezcla homogénea como tal, ¿ya? Soluciones, obviamente, nosotros en el laboratorio, la mayoría de tiempo hemos de hablar de soluciones, ¿no? Cuando hablemos de procesos analíticos, por ejemplo, ya de laboratorio, no puede andar preparando sustancias al ojo, ¿no? Entonces, dígase en el mundo, pues, en la parte industrial, en los alimentos, de pronto, no sé, el cloro que usted compra, el cloro comercial, eso es una solución, porque
desde la planta de producción, deben hacerlo con las cantidades definidas, porque ellos manejan una fórmula, ¿verdad?, para elaborar. ¿Estamos entendidos hasta ahí? Por favor, les escucho sus opiniones o preguntas. Encantado. Y que, por ejemplo, cuando van a hacer una mezcla, o sea, cuando la solución es también puede ser cuando van a hacer una... Está un poquito cortado, señorita. No sé. No sé si me puede repetir la pregunta, por favor. Parece que es asunto del internet. Ya, bueno, seguramente estaba preguntando algo la señorita. Me imagino que es cuestión del internet. También está con esta lluvia, está ahí un poco complicado. Bueno, y pasando de las mezclas homogéneas, aquí una mezcla heterogénea. Su composición no es uniforme, por supuesto. Si se junta arena y virutas de hierro, dice, permanecerán como tales, por supuesto, ¿no? Ellas no se van a juntar, no van a crear un enlace, ni mucho menos una sustancia homogénea. ¿Sí? Bueno, aquí nos da un dato, dice, la misma técnica se utilizará a gran escala para separar hierro y acero de objetos no magnéticos, dice, como aluminio, vidrio o plástico. Bueno, aquí vemos que está un ejemplo a través utilizando la propiedad del magnetismo, está separando ciertos metales, ¿no? Entonces, todo lo que a usted se le ocurra, externo, arena con piedras, no sé, todo lo que no se pueda combinar en realidad. Eso es materia mezcla heterogénea, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, lo mismo que les había puesto, ¿no? La materia, desde otro punto de vista, podemos decir que tenemos las mezclas y las sustancias puras. Estas mezclas que pueden ser homogéneas y también pueden ser heterogéneas, ¿de acuerdo? Las sustancias puras que pueden ser compuestos o pueden ser elementos. Obviamente dice que los compuestos se separan por métodos químicos y se convierten en elementos, ¿no? Y viceversa, los elementos se juntan y forman compuestos. Yo creo que hasta ahí, no sé, pues, ¿tienen alguna duda? Si ya me han entendido la idea, ¿estamos bien? A ver, entonces, vamos a dejar de compartirlo aquí. Bueno, antes de que se cierre, ¿no? Cada vez que ya pongamos por aquí. Cuando ya vayamos cerrando, vaya acabándose, ahí nos volvemos a conectar, ¿no? Igual de paso, pues uno ahí, en ese lapso, usted puede tomarse agüita, cualquier cosa, ¿no? Lapso máximo de 2 minutos nada más por cambio. Y yo les había pedido a ustedes, les había comentado, les había sugerido que tengan la tabla periódica, que por supuesto la vamos a estudiar sola también. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de la misma. A esto me refería, ¿no? Los elementos están aquí. Todo lo que se llame elemento está aquí en la tabla periódica. ¿Qué significa esto de un elemento? Como le decía, significa que es una de las unidades más básicas que podemos tener, ¿no? Obviamente los elementos están formados por átomos, ya lo vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, aquí, el hierro es hierro. O sea, no está combinado con otro elemento, con otra sustancia. ¿Ya? Si me voy por acá, al número 6, el carbono, por ejemplo. El carbono es eso, es un elemento, el cual tiene sus propiedades, es una sustancia pura. Nadie más le está intercediendo ahí. Ahora, cuando se empiezan a juntar estos elementos, forman los compuestos. Y estos, pero no es que se juntan como yo quiera, ¿no? Se juntan en proporciones. Usted
va a aprender a formular también compuestos, por supuesto. Y entonces después ya se dará cuenta la señorita Aida, dirá, o sea que yo no puedo juntar al hierro con el calcio. Ya vamos a ver por qué no. No es cuestión de que cualquier elemento se una, ¿no? Aquí hablaremos de términos como la afinidad química para combinarse, por supuesto, ¿no? Entonces, entendido, elementos, ¿sí? Es una sustancia, son sustancias puras, las cuales están, se las encuentra en la tabla periódica. ¿Alguna duda de esto, por favor? No la tenemos. Listo. Volvámonos a conectar entonces, por favor. Si tienen alguna duda, chicos, señores, no duden en preguntar, ¿no? Volvámonos a conectar, por favor, que ya se acaba la sesión.